Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, buen día, no sé, depende de la hora que ustedes estén escuchando esta clase o esta conversación. Para mí es en la mañana, así que por eso les digo buen día. Estamos reunidos aquí en este aula para hablar de la unidad número 12, que son los procesos de ejecución. Como ustedes saben, una vez que el juez dicta la sentencia puede contener obligaciones de dar, de hacer o de no hacer. Generalmente, es muy frecuente que quien debe cumplir con esa obligación impuesta en la sentencia no lo haga de manera voluntaria. Entonces, ¿qué pasa en esos supuestos? ¿Cuáles son las soluciones o las posibilidades que tiene quien ha resultado vencedor en un proceso para obtener el cumplimiento de lo que el juez ha ordenado en su sentencia? Y es la doctrina francesa la que ha desarrollado el concepto de las astreintes. Las astreintes constituyen un medio indirecto de coacción destinado a obtener el cumplimiento in natura, es decir, el cumplimiento de la obligación tal cual ha sido fijada en la sentencia, de la prestación impuesta por la sentencia y que opera mediante la aplicación de una condena pecuniaria que es establecida por días o por otros periodos de tiempo hasta tanto el deudor cumpla con la obligación. El juez, a su arbitrio, esto es facultad de él, puede aumentar, disminuir o dejar sin efecto las astreintes. Y quien se beneficia de ellas es el acreedor. Veamos ahora cuáles son los caracteres que tienen estas medidas de astreintes. Principalmente constituyen un medio de coacción psicológico que tiende a vencer la voluntad del deudor contumaz o de este deudor renuente a cumplir con su obligación. Como decíamos recién, dependen del arbitrio del juez, quien puede imponerlas o no según sean las circunstancias del caso. Como otra de las características de estas medidas es que carecen de relación con el efectivo perjuicio material o moral que sufra el acreedor. Son provisionales, es decir, duran en tanto y en cuanto se mantienen las condiciones que generaron su imposición. Son aplicables a cualquier obligación de dar, de hacer o de no hacer. Especialmente tienen mayor campo de aplicación en estas dos últimas, en las de hacer o no hacer para obtener el cumplimiento in natura de la obligación. ¿A dónde las encontramos legislada a estas astreintes? Bueno, como ustedes ya saben, está legislada en el artículo 804 del Código Civil y Comercial de la Nación. Anteriormente era el artículo 666 bis. Pero también ha sido receptada por nuestros códigos procesales, tanto el de la Nación en el artículo 37 como el de Tucumán en el artículo 42, tienen disposiciones muy similares en cuanto a la previsión de la posibilidad que tiene el juez de aplicar este tipo de sanciones conminatorias. Y dice que los jueces y tribunales podrán imponer sanciones pecuniarias, compulsivas y progresivas tendientes a que las partes cumplan sus mandatos, cuyo importe será a favor del litigante perjudicado por el incumplimiento. Podrán aplicarse sanciones conminatorias a terceros en los casos en que la ley lo establece. Y estas condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto o ser objeto de reajuste si el deudor desiste de su resistencia y justifica total o parcialmente por qué no ha cumplido con la obligación que le ha sido impuesta por una sentencia. Veamos ahora lo que es la teoría general del embargo. ¿Qué es el embargo? El embargo es la afectación por orden judicial de uno o varios bienes del deudor o bien del presunto deudor
que esta afectación está destinada al pago del crédito sobre el que versa la ejecución o de un crédito que se reclama o que va a ser reclamado en un proceso de conocimiento. Hay distintas clases de embargos y estas clases y estos tipos de embargos son el embargo preventivo, el embargo ejecutivo y el embargo ejecutorio. Veamos ahora cada uno de ellos individualmente. El embargo preventivo es aquel que reviste la característica o es una medida cautelar y por lo tanto para su procedencia se requiere que quien lo solicita acredite la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y ofrezca la correspondiente contracautela. Este tipo de embargo se puede solicitar con miras a asegurar la eficacia o el resultado práctico de un eventual proceso, sea de conocimiento o un proceso de ejecución. El embargo ejecutivo es la medida que el juez debe acordar como primera providencia, es decir, lo primero que hace el juez cuando recibe un juicio ejecutivo es, precisamente acordar este embargo ejecutivo. El juez entonces debe acordar como primera providencia cuando se promueve una ejecución en virtud de un título ejecutivo, judicial o extrajudicial, pero se requiere con carácter previo que se haya practicado la intimación de pago al deudor y que el deudor no haya cumplido con esa intimación de pago, es decir, que no haya pagado la deuda que tiene. Y el tercer tipo de embargo es el embargo ejecutorio. Es el embargo que resulta de la circunstancia de que el deudor no se haya opuesto, no haya ofrecido excepción al progreso de la ejecución o bien de haberlo hecho, estas hubiesen sido desestimadas por sentencia firme. Lo que interesa, lo que cabe destacar es que al convertirse en ejecutorio, el embargo se transforma en definitivo. ¿Cuáles son los efectos del embargo? En primer lugar, el embargo lo que hace es individualizar e inmovilizar uno o más bienes del deudor, asegurando que el importe que resulte de la eventual ejecución, es decir, de la venta de esos bienes, se destine a la satisfacción del crédito o del derecho que tiene el acreedor. Sin embargo, el embargo no excluye totalmente las facultades de disposición que tiene sobre los bienes que tiene el deudor sobre los bienes afectados por la medida. Las cosas embargadas, por ese motivo, pueden ser objetos de contrato siempre y cuando se aclare a la otra parte con la que se efectúa un contrato sobre ese bien embargado, que se trata de un bien sobre el que recae un embargo o que tiene algún tipo de medida cautelar. Bueno, ahora veamos la preferencia del primer embargante. El acreedor que ha obtenido el embargo de bienes de su deudor no afectado a créditos privilegiados tendrá derecho a cobrar íntegramente su crédito, los intereses y los gastos con preferencia a otros acreedores, salvo que se trate el caso de concurso que ustedes, como ya saben, la ley de concursos y quiebras trae un orden de prelación respecto de la ejecución de los bienes. Es decir, los embargos posteriores afectarán únicamente el sobrante que quedase después de pagados los créditos que hayan obtenido embargos anteriores. ¿Esto por qué? Porque primero en el tiempo, primero en el derecho, es un principio general que ustedes ya conocen. ¿Cómo se practica el embargo? Las formas de practicar el embargo tienen que ver con la naturaleza de los bienes que vayan a embargarse. Entonces, en base a esto, la ley ha establecido diferentes modalidades. Así, tratándose de bienes inmuebles o de bienes muebles, la forma de practicar el embargo es a través de su anotación en el correspondiente registro. Por ejemplo, si nosotros estamos
tratando un embargo sobre un bien inmueble, es decir, sobre una casa, sobre una finca, sobre un banco, sobre un campo, este embargo va a ser registrado en el correspondiente registro de, el inmobiliario, ¿no? Ahí es donde se deja sentada la existencia o la traba del embargo. Cuando se trata de bienes muebles registrables, por ejemplo, estamos hablando de vehículos, estamos hablando de maquinarias agrícolas, estamos hablando de los animales que se registran. En ese caso, la forma de practicar el embargo es anotar o inscribir ese embargo en el registro respectivo. Por ejemplo, si estamos hablando de un vehículo, en el registro del automotor. Cuando se trata de bienes eh, que son del ejecutado, pero que se hallan en poder de terceros, por ejemplo, cuando se embarga se embarga el salario de una persona, que esto es el sueldo es de el ejecutado, pero se encuentra en poder de su empleador. En este caso, se va a notificar al empleador que retenga la suma correspondiente, y para ello se lo notificará para que retenga la suma correspondiente y se le dirá cómo completar el trámite. Por ejemplo, que deposite esa suma en una cuenta judicial. Esa puede ser una de las modalidades. Cuando se trata de cosas muebles, en general, la traba del embargo se practica mediante el depósito de esas cosas a la orden del juez. Es decir, que cuando hablamos de cosas muebles estamos hablando de cualquier objeto. Directamente, cuando el oficial de justicia va a hacer la medida del embargo, se registra en un acta que labra el oficial de justicia junto con el martillero, o si ustedes el día de mañana como abogados quieren hacer la diligencia, están habilitados para hacerlo. Entonces el oficial de justicia deja constancia en ese acta de cuáles son los bienes que embarga. Por ejemplo, va a un domicilio y embarga computadoras o embarga un aire acondicionado. Entonces, en el acta deja constancia, dice, se embargó una computadora marca tanto, de tal característica, color tal, que tiene la numeración tal al dorso. Bueno, así se deja constancia de la existencia de esta medida y esa computadora queda en depósito del deudor, es decir, no se secuestra, sino que queda en la casa de la persona respecto a la que se ha practicado el embargo. Y a esa persona se la designa depositario judicial. ¿Qué quiere decir esto? Significa que tiene obligaciones esta persona de presentar estos bienes embargados a la justicia cuando el juez se lo requiera, y en caso de no hacerlo, será considerado un depositario infiel, lo que lo hace pasible de acciones penales. Entonces, bueno, esa es la sanción cuando no cumplen, o capaz que presentan la computadora, pero resulta ser que al momento que la piden la computadora está rota, no anda, demás. Entonces, en esos casos también se le aplica esta figura del depositario infiel. Cuando hablamos de una traba de embargo sobre dinero en efectivo o de valores, el embargo se practica a través del depósito de este dinero, de estos valores, en una cuenta judicial. Como ustedes saben, el Banco Tribunales cuenta en el subsuelo con un banco de Tucumán. Y en ese banco se abren cuentas judiciales, que son cuentas especiales que no generan ningún tipo de gasto a quien las abren, y ahí se depositan estos bienes hasta tanto el juez ordene su entrega a quien corresponda. Bueno, también tenemos que hay ciertos bienes que son inembargables. Estos bienes inembargables son ciertos bienes que la ley ha establecido que o presume que
son indispensables para poder el desarrollo de la vida familiar de una persona y laboral de la misma. Por eso ha establecido que no se pueden embargar los muebles, ropas y útiles de la casa que fueran indispensables para el deudor y su familia, siempre y cuando el crédito no proviniese del precio de su compra. Tampoco es embargable el dinero, las provisiones, los animales, semillas u otros frutos destinados al sustento diario del deudor y su familia. Los libros, las máquinas, las instalaciones y demás implementos indispensables para el ejercicio de la profesión, arte u oficio del deudor, con la misma limitación que el artículo que lo dispuesto en el apartado anterior. Las cosas destinadas al culto de cualquier religión, es decir, no se pueden embargar imágenes religiosas, por ejemplo. Todas las cosas funerarias y los sepulcros, salvo que se reclamara el precio de su venta o construcción o cuando no estuvieran afectados a su destino. Tampoco pueden embargarse los sueldos, los salarios, los jornales, las jubilaciones, las pensiones o los retiros en la medida en que lo determinan las leyes. Tengan en cuenta que los sueldos sí hay una proporción que es embargable, pero hasta un 20%. Más de ese monto no puede embargarse ni un sueldo, no puede embargarse un sueldo. Las jubilaciones son inembargables salvo que se trate de créditos de alimentos o litis expensas. Y tampoco pueden embargarse los créditos por alimentos y litis expensas que reciban las personas por esos conceptos. Es decir, si hay una mujer que recibe, que se le ha fijado una cuota alimentaria en un juicio, bueno, ese dinero que recibe en concepto de cuota alimentaria es inembargable. Tengan en cuenta una cuestión muy importante cuando hablamos del tema del embargo, es que el acreedor no puede exigir que el embargo recaiga sobre determinados bienes con perjuicio grave para el deudor, si existieran otros bienes que están disponibles. Entonces, si el acreedor embarga bienes que hacen que, por ejemplo, embarga una cuenta bancaria de una empresa y resulta ser que que esa empresa utilice esa cuenta para pagar los salarios y a causa del embargo trabado por el acreedor no puede cumplir con la obligación de pagar los sueldos a sus empleados, esa medida resulta ser muy gravosa. Entonces, en estos casos, el deudor tiene la posibilidad de solicitar judicialmente la modificación de ese embargo, una sustitución, pedir una sustitución y ofrecer a cambio otro bien que sea lo suficientemente representativo del monto del crédito para poder cubrirlo. Por ejemplo, podría en ese caso entregar digamos, ofrecer para sustituir el embargo de la cuenta bancaria un inmueble que reúne las características necesarias para poder cubrir el monto o la deuda que se le está reclamando. También puede solicitar una limitación al embargo trabado por el acreedor. Por ejemplo, si la deuda es de 10,000 pesos y resulta ser que el acreedor embargó dos inmuebles que cada uno de esos inmuebles vale 30,000 pesos, entonces estamos viendo que el monto embargado no guarda relación con el crédito. Y en estos casos el acreedor puede solicitar la limitación de ese embargo para que quede en su justo límite, sin que y evitando de este modo que el embargo trabado cause un perjuicio al deudor. Bueno, ahora veamos cuáles son las sentencias ejecutables. El proceso de ejecución es aquel proceso que tiene por objeto asegurar la eficacia de las sentencias de condena.
Es decir, que se trata de pronunciamientos judiciales que imponen el cumplimiento de alguna obligación, que como ya les veíamos recién, son obligaciones de dar, de hacer o no hacer. Pero ello significa simplemente que solo respecto de esta clase de sentencias rige el procedimiento específico. También cabe señalar que las sentencias determinativas y declarativas también se ejecutan en sentido amplio mediante actos que la complementan, como por ejemplo a través de su inscripción en el registro civil o en el registro inmobiliario. ¿Quién resulta competente para ejecutar una sentencia? En primer lugar, es competente el juez que pronunció la sentencia que no se está cumpliendo. Pero puede haber otras situaciones, por ejemplo, que sea competente el juez de otra competencia territorial si así lo impusiera el objeto de la ejecución de manera total o parcialmente, porque puede ser que el objeto digamos, el objeto de la sentencia que se trata de ejecutar se encuentra en otra circunscripción territorial distinta a la circunscripción territorial donde se desarrolló el proceso. También puede ser que resulte competente para ejecutar la sentencia el juez que haya intervenido en el proceso principal si es que hubiera mediado una conexión directa sobre causas sucesivas. Luego tenemos el cumplimiento de sentencias de condena al pago de sumas líquidas o también el cumplimiento de sentencias que condena al pago de una suma ilíquida. Veamos cuál es uno y cuál es el otro supuesto. ¿Cuál es la sentencia entonces que contiene en la condena al pago una cantidad líquida y determinada o hubiese liquidación aprobada a instancia de parte, se procede directamente a la traba del embargo conforme a las normas establecidas para el juicio ejecutivo? Se entenderá que hay condena al pago de cantidad líquida siempre que de la sentencia se infiera el monto de la liquidación, aun cuando es decir, cuando el monto no estuviera expresado numéricamente. Si la sentencia condenase a una misma parte al pago de una cantidad líquida y de otra ilíquida, podrá procederse a la ejecución de la parte líquida sin esperar a que se liquide la parte ilíquida. Ahora bien, si la sentencia no contiene una suma líquida, sino una suma ilíquida, ¿qué sucede? En ese caso, el vencedor, es decir, quien ha ganado el juicio, debe presentar una liquidación para su aprobación. Si no hubiese presentado la liquidación, dentro de los 10 días de que la sentencia fuera ejecutable, el mismo deudor puede ofrecer la liquidación. En ambos casos se va a proceder de conformidad con las bases que la sentencia se hubiese fijado para efectuar la liquidación. Por ejemplo, las sentencias generalmente contienen cómo se va a ajustar económicamente o que me refiero a los intereses, qué intereses se van a aplicar para actualizar el monto contenido en la sentencia. Si se va a aplicar la tasa pasiva del Banco Nación, si se va a aplicar la tasa activa y demás, da las pautas a los fines de la actualización del monto, y también las sentencias generalmente dicen desde qué momento, si se trata, dependiendo del tipo de juicio, si es desde el momento en que surge la obligación o si es desde el momento mismo de la sentencia, el momento a partir del cual se deben liquidar los intereses. Presentada la liquidación, se va a dar traslado a la otra parte por un plazo de 5 días. Una vez que, digamos, ya sea el actor o el demandado, depende quién hubiese iniciado esta liquidación, tiene, como decíamos recién, el plazo de 5 días para poder prestar conformidad o bien objeciones a esa liquidación. Si se expresa la conformidad,
o no dice nada o en caso de silencio, entonces se procede a ejecutar la suma que resulta, la suma propuesta. En cambio, si media impugnación, entonces se va a establecer el procedimiento fijado para los incidentes. Una vez que se ha llegado a determinar cuál es la suma de dinero o la liquidación, ha quedado firme, entonces se traba embargo sobre los bienes del modo que veíamos recientemente. Y trabado el embargo, se cita para la venta de estos bienes embargados. El deudor podrá oponer excepciones y solamente se considerarán legítimas las excepciones de falsedad de la ejecutoria, de prescripción de la ejecutoria, pago, quita, espera o remisión. Esas son las únicas excepciones que puede entonces oponer el deudor al progreso de este proceso de ejecución de la sentencia. Estas excepciones deberán fundarse en hechos posteriores a la sentencia y van a probarse por las constancias de autos o por documentos emanados del ejecutante que se acompañarán al momento de deducir la excepción, con excepción de todo otro medio probatorio, es decir, que no podrá acompañarse ningún otro medio probatorio. Por ejemplo, si el deudor ha pagado, el deudor puede oponer una excepción de pago, pero para ello va a tener que ofrecer como prueba el recibo extendido por el acreedor, para poder desligarse de esa ejecución. Una vez vencido el plazo de la prueba, el juez debe dictar la resolución haciendo lugar o no a esta ejecución de la sentencia. Y contra esta resolución pueden interponerse recursos. ¿Cuándo podemos interponer un recurso? Cuando la resolución que desestime la excepción va a ser apelable en efecto devolutivo, siempre que el ejecutante diese fianza o caución suficiente. Todas las apelaciones que fueran admisibles en las diligencias para la ejecución de la sentencia se concederán con efecto diferido. Después tenemos los distintos tipos de condena. Y así tenemos la condena a hacer. En el caso de que la sentencia contuviera una condena a hacer alguna cosa, si la parte obligada no cumpliese con lo que se le otorgó para su ejecución dentro del plazo señalado por el juez, tengan en cuenta que el juez siempre que ordena al deudor hacer algo le fija un plazo. Dentro de este plazo, el deudor tiene que cumplir. Si no cumple dentro del plazo fijado, entonces lo que el deudor tenía que hacer lo puede hacer otra persona, un tercero, pero a costa del deudor. O bien puede obligársele a resarcir los daños y perjuicios de su incumplimiento. Esto es elección del acreedor, es decir, que el acreedor elige si es que prefiere que el deudor cumpla a través de un tercero o bien que le abone los daños y perjuicios que el incumplimiento le han provocado. Condena a no hacer. Si la sentencia condenase a no hacer alguna cosa y el obligado quebrante esa obligación, el acreedor tendrá opción para pedir que se repongan las cosas al estado en que se hallaban, si es que ello fuera posible, y por supuesto que siempre a costa del deudor. Es decir, cuando uno habla a costa del deudor significa que económicamente se va a hacer cargo de esa situación el deudor, o que se le indemnicen los daños y perjuicios de conformidad, digamos, como lo veíamos recién. Por ejemplo, para ilustrar este tipo de condena a no hacer. Si la sentencia ha condenado al demandado a no construir una pared, por ejemplo, y el demandado lo mismo construye esa pared, el acreedor lo que puede hacer es pedir que esa pared sea derribada y todos los gastos que surjan
de ese hecho de derribar la pared van a ser a cargo del deudor. O bien lo que puede hacer es dejarle la pared, pero solicitar el pago de los daños y perjuicios que esa situación le pudiere causar. La otra posibilidad es la condena a entregar cosas. Cuando la condena fuera de entregar alguna cosa, se librará mandamientos, esto es la orden judicial al oficial de justicia para que éste proceda a desapoderar de esa cosa al deudor. El deudor podrá oponerse a ese procedimiento a través de la oposición de excepciones. Si la condena no pudiera cumplirse, se le obligará a la entrega del equivalente de su valor previa determinación, si fuera necesaria, con los daños y perjuicios a que hubiere lugar. ¿Cómo se hace la fijación de este monto? Bueno, la fijación de este monto de daños y perjuicios se hace, o de la determinación del valor, se hace ante el mismo juez que ha dictado la sentencia, a través de un juicio sumarísimo. Y luego, por último, y ya para finalizar el encuentro de hoy, vamos a hablar de la ejecución de sentencias extranjeras. Por razones de conveniencia y de solidaridad, casi todas las leyes procesales vigentes en el mundo, entre las cuales obviamente se encuentran las argentinas, se reconocen bajo ciertas condiciones la eficacia de las sentencias pronunciadas en el extranjero y autorizan a promover su ejecución dentro de los respectivos territorios. Pero de acuerdo con el sistema generalmente aceptado, a la ejecución de las sentencias extranjeras antecede un trámite preparatorio que culmina con el exequatur. ¿Qué es el exequatur? El exequatur es un juicio de control jurisdiccional mediante el cual se efectúa una declaración de certeza de la ejecutoriedad de una resolución judicial o arbitral extranjera. Es un proceso especial mediante el cual se reconoce eficacia ejecutoria a los fallos o laudos extranjeros. Se trata de un juicio de reconocimiento previo y necesario para ejecutar la sentencia, toda vez que confiere a la sentencia extranjera los mismos efectos que tienen las sentencias de los jueces argentinos, las sentencias dictadas por los jueces argentinos. El examen de estos requisitos se limita a la verificación de los recaudos legales. ¿Y cuáles son estos requisitos? Estos requisitos son que la sentencia que la sentencia dictada en el extranjero con autoridad de cosa juzgada en el estado en que se ha pronunciado emane de un tribunal competente según las normas argentinas de jurisdicción internacional y sea consecuencia del ejercicio de una acción personal o de una acción real sobre un bien mueble. Si este ha sido trasladado, o sea, si este bien mueble ha sido trasladado a la República durante o después del juicio tramitado en el extranjero. Como segundo requisito, se exige que la parte demandada contra la que se pretende ejecutar la sentencia hubiera sido personalmente citada y se haya garantizado su defensa. También se requiere que la sentencia reúna los requisitos para ser considerada como tal en el lugar en que hubiere sido dictada y las condiciones de autenticidad exigidas por la ley nacional. Que la sentencia no afecte los principios de orden público del derecho argentino. Y finalmente se exige que la sentencia no sea incompatible con otra sentencia pronunciada con anterioridad o simultáneamente por un tribunal argentino. La ejecución de la sentencia dictada por un tribunal extranjero se pedirá ante el juez de primera instancia que corresponda, acompañando con el pedido de su ejecución su testimonio legalizado y traducido en el caso que la sentencia hubiese sido dictada en un país que no se hable el español, y de las actuaciones que acrediten que ha quedado ejecutoriada, es decir, que la sentencia se encuentra firme y que se han cumplido los demás requisitos, si no resultaren de la sentencia misma.
Para el trámite del exequatur se aplicarán las normas de los incidentes. Bueno, finalmente hemos llegado a concluir la unidad número 12. Una vez más les recordamos que está a disposición los foros de discusión y de dudas, bueno, especialmente para esta bolilla a partir del día de hoy. Eh, Saludos a todos.